Bienvenidos a esta tercera microclase del segundo momento del año escolar, la cual titulé Formación de nuevas especies. En la clase anterior describimos a la evolución como un proceso de cambio genético en el tiempo y a la genética de poblaciones como la disciplina biológica que suministra los principios teóricos de la evolución. Los especialistas que se ocupan de contestar la pregunta de qué es la especie y cómo están formadas las nuevas especies dentro del proceso evolutivo son los que se denominan biólogos evolutivos. Ahora bien, los biólogos evolutivos piensan que la especie es lo que denominan la unidad básica de clasificación, en la que se basa el ordenamiento de los organismos vivos y que permite empezar a explicar la diversidad de la vida en la Tierra. Una especie también la podemos definir como el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. Entonces, hablemos de un poco de lo que es la evolución y cómo se originan las nuevas especies a lo largo del tiempo en el proceso evolutivo. Iniciaremos con una isla, un bosque localizado en cualquier parte del mundo. En este ambiente pues vamos a observar lo que son árboles, praderas, plantas. Este ambiente está pues colonizado o está poblado por una especie de monos como lo ven en la figura. Pero en la naturaleza muchas veces suceden eventos que originan cambios bruscos dentro de este ambiente. Por ejemplo, terremotos, tormentas, explosiones, como las que dieron o más bien promovieron el inicio de la vida en el planeta cuando describimos aquellas hipótesis que describimos en el inicio del año escolar. Entonces, Asumamos que uno de estos acontecimientos dividió la población original en dos poblaciones. El ambiente de un lado quedó boscoso, con grandes árboles, y del otro con menos vegetación y árboles de menor tamaño, como pueden observar en la figura. Cada población de monos seguirá su curso independiente de lo que pueda suceder en la otra zona del ambiente. Ellas quedaron separadas y aisladas una de otra. Entonces, en este momento entra en juego lo que es la evolución, en este caso la selección natural, y con el pasar del tiempo y partiendo de la población original de las especies de monos que se encontraban originalmente en ese ambiente, podría pasar que se originaran dos especies diferentes. Por ejemplo, en la población del lado izquierdo podría haberse seleccionado y obtener monos con cola larga, cola prensil, para poder trepar esos árboles, con garras para poder agarrarse de los árboles y de las lianas y bastantes livianos para poder moverse en ella. Por otro lado, la población del lado derecho se verán individuos con menos capacidades para trepar, menos ágiles, más pesados, con pies y manos de dedos más cortos y más fuertes que además le permitan correr porque no van a ser trepadores. Entonces, la generación de nuevas especies es lo que se conoce como especiación. Por otro lado, podemos definir especiación como el mecanismo evolutivo por el que se generan nuevas especies. Pero es importante recalcarles que no es necesario que ocurra un cambio ambiental para que haya evolución y se generen nuevas especies. Pueden ocurrir cambios evolutivos por otros factores. Sin embargo, este fue el ejemplo que utilizamos. Ahora, volvamos nuevamente a lo que es el ejemplo. Cuando ocurrió la tormenta, como primer punto, hubo un aislamiento reproductivo debido a la barrera que se formó. Me refiero a barrera a la separación del bosque que impidió que los individuos de un lado se juntaran y se aparearan con los individuos del otro lado. Todo esto produjo una interrupción del flujo genético. Al hablar de aislamiento reproductivo me refiero a barreras que son denominadas presigóticas y posigóticas. Las barreras presigóticas evitan que los miembros de especies diferentes se apareen para producir un cigoto, un embrión de una sola célula. Por ejemplo, el aislamiento por hábitat mostrado en el ejemplo de esta clase. Otro ejemplo de barreras presigóticas es el aislamiento temporal, por ejemplo, donde dos especies pueden reproducirse en diferentes momentos del día o del año y por lo tanto es poco probable que se encuentren cuando están buscando pareja. De igual modo, podemos hablar de lo que son las barreras posigóticas. Estas evitan
Estas evitan que los cigotos híbridos, o sea, combinados, que estos embriones de una célula de padre de dos especies diferentes se desarrollen hasta formar adultos que sean sanos y que sean fértiles. En algunos casos, la incompatibilidad cromosómica es letal para el embrión o resulta en un individuo que puede sobrevivir, pero no va a ser un individuo celular. Ahora bien, como segundo paso de nuestro ejemplo, después que el aislamiento reproductivo se completó, ocurrió la divergencia genética, es decir, la diferenciación de genotípicos, y también ocurrió la incompatibilidad reproductiva, es decir, la imposibilidad de cruzamiento. Estos se incrementaron con la selección natural y el paso de los años. Al hablar de divergencia, me refiero al proceso evolutivo en el que dos especies emparentadas estrechamente evolucionan cambiando una estructura ancestral común de formas diferentes para cumplir diferentes funciones. Por otra parte, ahora podemos hablar y decir que la especiación es la acumulación de una serie de cambios morfológicos, fisiológicos, que impiden que dos individuos que pertenecían a la misma especie puedan reproducirse y tener descendencia fértil. Por tanto, se consideran especies diferentes. Se han descrito varios tipos de especiación. A continuación les defino los más comunes, lo que es especiación alopátrica, en donde los grupos de una población ancestral evolucionan en especies separadas debido a un periodo de separación geográfica, y la especiación simpátrica, en donde los grupos de la misma población ancestral evolucionan en diferentes especies separadas sin ninguna separación geográfica. Finalmente, y para concluir, las especies nuevas surgen por un proceso llamado especiación, en el que una especie ancestral se divide en dos o más especies descendientes que son genéticamente diferentes entre sí y que ya no pueden reproducirse entre ellas.